Imagina una joven de 18 años, sin opciones, atrapada en un destino que no escogió, y unos padres dispuestos a subastarla como si fuera una mercancía. ¿Qué harías si fueras ella? Y, por otro lado, un viudo negro de bajos recursos, marcado por un pasado oscuro, que se ve frente a la oportunidad de comprarla. ¿Es compasión lo que lo mueve o algo más? En este vídeo, te llevaremos a un viaje a través de una historia de desesperación, decisiones fatales y giros inesperados. Prepárate para conocer a estos dos personajes en una historia cargada de tensión, pasión y drama. ¿Podrán encontrar redención o serán arrastrados por sus propios demonios? Acompáñanos a descubrirlo, pero primero, déjame contarte un poco más sobre la vida del viudo, y cómo llegó a estar en una situación que cambiaría su vida para siempre. El viudo negro, cuyo nombre aún se mantiene en sombras, es un hombre de mediana edad, de rostro marcado por las cicatrices de un pasado lleno de lucha y sacrificio. Vive en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, donde la pobreza parece abrazarlo a cada paso. Su vida ha estado llena de tragedias: la muerte de su esposa, su soledad y la constante lucha por sobrevivir. No es un hombre sin emociones, pero ha aprendido a esconderlas, a mantener sus sentimientos bajo llave. En la comunidad, su nombre genera miedo y respeto, pero pocos conocen la verdadera razón de su soledad. La gente murmura sobre su viudez, sobre cómo la vida lo ha golpeado una y otra vez, dejándolo con cicatrices que no solo son visibles, sino también profundas, en su alma. Algunos dicen que su dolor lo ha vuelto más frío, más distante, incapaz de dejarse tocar por nadie. Pero, en lo más profundo, dentro de su pecho, guarda un deseo que ni él mismo entiende completamente. La necesidad de salvar a alguien, de encontrar algo que lo haga sentir humano nuevamente. Este viudo, a pesar de sus pocos recursos, ha logrado conseguir lo que muchos considerarían una fortuna: la oportunidad de comprar a la joven que está siendo subastada. Pero, ¿qué lo lleva a tomar esta decisión? ¿Es compasión o una necesidad de poseer lo que no puede tener? ¿O acaso es algo más oscuro que lo empuja a dar ese paso? En una casa humilde, las paredes llenas de grietas y el aire cargado de tristeza, vive la joven de 18 años, Ana. Su vida nunca fue fácil, pero todo empeoró cuando sus padres, atrapados por las deudas y la desesperación, tomaron una decisión impensable: venderla. A pesar de su juventud, Ana ha vivido más sufrimiento del que alguien de su edad debería soportar. Sus padres, incapaces de manejar la carga económica, la ven como una salida, una solución que los liberará de sus problemas. Pero para Ana, esa solución es una pesadilla de la que no sabe cómo despertar. A medida que el día de la subasta se acerca, la joven se enfrenta a una angustia indescriptible. No tiene opciones. Los gritos de su madre, la indiferencia de su padre, todo la lleva a una sensación de desesperanza. No es solo el hecho de ser vendida lo que la atormenta, sino también la traición de aquellos que deberían amarla y protegerla. La joven recuerda su infancia, los momentos felices antes de que la pobreza comenzara a arrastrar a su familia al abismo. Pero esos recuerdos parecen tan lejanos ahora, como si hubieran sido una vida distinta. En el fondo, Ana sabe que tiene poco control sobre lo que está por suceder. El miedo se apodera de ella cada vez que piensa en el viudo que podría comprarla, un hombre que es tan misterioso como temido. No puede evitar preguntarse quién será este hombre, y lo más importante, si su vida será aún peor bajo su cuidado. La idea de ser vendida como un objeto la llena de rabia, pero también de impotencia. Está atrapada, y su destino parece estar fuera de su alcance. Solo hay una cosa en su mente: sobrevivir, no importa a qué precio. ¿Qué lleva a unos padres a tomar la decisión de vender a su propia hija? En el caso de los padres de Ana, la respuesta radica en la desesperación más absoluta. La familia ha caído en un agujero financiero del cual no pueden salir. Las deudas se han acumulado, las amenazas de prestamistas son constantes, y las oportunidades de trabajo son escasas. En medio de este caos, los padres de Ana toman la que creen es su última opción. La madre de Ana, una mujer que alguna vez fue cálida y cariñosa, ahora se ha vuelto fría y distante. Ella sabe que está cometiendo un acto impensable, pero la presión es abrumadora. Cada día que pasa, el peso de la pobreza la consume más. En su mente, vender a su hija no es solo una cuestión de sobrevivencia, sino una manera de liberarse de la carga emocional y financiera que representa mantener a su familia unida. A veces, en su mente, incluso justifica el acto, diciéndose a sí misma que Ana tiene 18 años y que debería estar buscando su propio camino. ¿No es eso lo que todas las hijas hacen al llegar a esa edad? El padre, por otro lado, se muestra más reticente,
pero finalmente cede ante la presión. La culpa lo corroe, pero lo que lo mantiene firme es la necesidad de pagar las deudas que amenazan con destruir su vida. El remordimiento que siente por lo que está a punto de hacer no es suficiente para cambiar su decisión. La desesperación lo ha cegado, y lo único que ve frente a él es una posible salida. Ambos padres están conscientes del daño que están causando a su hija, pero en ese momento, el futuro de la familia parece depender de esta única acción. Y así, sin más remedio, deciden subastar a su hija. Lo que no saben es que este acto cambiará el curso de las vidas de todos los involucrados, incluyendo la del viudo que la comprará. El día de la subasta llega con una atmósfera tensa, cargada de miradas furtivas y murmullos entre los asistentes. La sala está llena de hombres adinerados, algunos curiosos, otros con intenciones mucho más oscuros. Ana está de pie, en el centro de la habitación, su rostro marcado por el miedo, pero también por una resignación que, aunque le duele, la acompaña en cada paso. Ella es consciente de que su destino está a punto de ser decidido por un hombre que ni siquiera conoce. El viudo negro entra en la sala con pasos firmes. Su presencia impone respeto, aunque la pobreza lo siga como una sombra. Su mirada es fría, calculadora, mientras observa los posibles productos en la subasta. No muestra ninguna emoción, pero dentro de él, algo empieza a moverse. El miedo de la joven no pasa desapercibido, y aunque por fuera parece no inmutarse, dentro de él algo se revuelca. Cuando Ana es finalmente presentada, los ojos del viudo se fijan en ella. Hay algo en su mirada, una mezcla de curiosidad y algo más oscuro que lo hace acercarse un paso más. Cuando suena la campana y la subasta comienza, el viudo no duda. La cantidad que ofrece es considerablemente alta, más de lo que muchos esperaban. Los murmullos de los presentes son intensos, pero nadie osa desafiar su oferta. Ana lo observa, sin saber qué pensar. El viudo levanta la mano, y en ese momento, su destino queda sellado. El hombre que la compró no es el tipo que hubiera imaginado, pero es el único que ha decidido tomarla. Y ahora, su vida está en sus manos. ¿Qué hará con ella? ¿Será peor que lo que ya ha vivido hasta ahora? El viudo, tras ganar la subasta, se dirige hacia Ana con paso firme. Sin embargo, dentro de él, una batalla interna se libra. No es solo el dinero lo que lo motiva, ni el deseo de poseerla. Hay algo en su interior que lo lleva a tomar esta decisión. Algo que ni él entiende del todo. ¿Es compasión? ¿O es un impulso más oscuro, más egoísta, lo que lo mueve? El pasado del viudo está plagado de dolor y soledad. La muerte de su esposa, la mujer que amaba, lo dejó marcado de una forma irreparable. Desde entonces, ha vivido solo, sin ninguna conexión emocional con nadie. Quizá, al ver a esta joven vulnerable, su mente comenzó a llenar ese vacío que la tragedia de su vida dejó. En su mente, comprarla no es solo una forma de salvarla, sino una manera de salvarse a sí mismo. Tal vez el acto de tomarla bajo su cuidado lo haga sentir menos vacío, menos roto. No obstante, algo más lo consume. El poder. La joven, con su vulnerabilidad, representa una oportunidad para que el viudo ejerza control sobre alguien. Este dilema moral lo atormenta, pero no sabe cómo escapar de él. Lo que está claro es que no ha tomado esta decisión por pura compasión. Hay algo más en juego, algo más peligroso. Ana, al ser llevada por el viudo, siente como si el suelo bajo sus pies se desmoronara. Por un lado, se siente atrapada en un destino del cual no puede escapar. Por otro, la pequeña chispa de esperanza que todavía tiene la empuja a tratar de resistirse. La idea de ser poseída por este hombre la llena de repulsión, pero sabe que no tiene a dónde ir. No tiene más opción que seguirlo. El viudo, en cambio, la observa con una mirada que no revela nada, pero que todo lo ve. Sabe que Ana está en shock, que está luchando por aceptar su destino. Sin embargo, la joven es más astuta de lo que él imagina. Aunque se muestra sumisa, en su mente está trazando un plan. No puede permitir que este hombre, por más poder que tenga, la doblegue completamente. El primer día bajo su techo es una prueba de resistencia para ambos. Ana, encerrada en una habitación pequeña, se enfrenta a la incertidumbre, mientras el viudo mantiene su distancia, pero sigue observándola. Hay algo entre ellos, una tensión silenciosa que va más allá de lo físico. Ambos están, de alguna manera, prisioneros de sus propias decisiones, y lo único que los une es ese destino fatídico que los ha cruzado. Con el paso de los días, la joven empieza a notar detalles sobre su nuevo amo que la inquietan aún más.
Aunque nunca habla de su pasado, hay señales que la hacen preguntarse quién es realmente este hombre. Pequeños gestos, miradas fugaces, a veces parecen mostrar una persona completamente diferente a la que ella vio en la subasta. El viudo no es simplemente un hombre quebrado por la vida, como ella pensaba al principio. Su historia está llena de sombras que él ha preferido mantener en secreto. A lo largo de su vida, ha cometido actos de los cuales ni él mismo puede perdonarse. Ha sido marcado por decisiones que no tienen vuelta atrás. Pero lo que más lo atormenta no es solo el dolor, sino la soledad en la que se ha sumido, un vacío que ni la muerte de su esposa logró llenar. Ana, sin quererlo, se ve atraída por estos misterios. Aunque odia la situación en la que está, no puede evitar sentir curiosidad por la vida del viudo. Y, tal vez sin darse cuenta, comienza a buscar las grietas en su fachada, esperando encontrar algo que la libere, algo que pueda usar a su favor. El viudo no es un hombre de grandes palabras, pero algo en Ana comienza a tocarlo de maneras inesperadas. A pesar de la tensión constante, un día, cuando ella está particularmente agotada y triste, él le ofrece un poco de comida que preparó personalmente. Es un gesto simple, casi insignificante, pero para Ana es el primer signo de humanidad que ha recibido desde que llegó a esa casa. El viudo, que siempre ha mantenido su distancia emocional, parece vacilar por un momento. Su rostro, normalmente impasible, muestra una pequeña grieta en su fachada, un destello de compasión. Ana lo observa, desconcertada. ¿Será este un acto de verdadera amabilidad o simplemente una forma de control? La desconfianza sigue siendo fuerte en ella, pero por un instante, su corazón siente una leve chispa de esperanza. Tal vez no todo esté perdido. Tal vez haya algo más en este hombre, algo que ni él mismo sabe que todavía posee. Este pequeño gesto marca un punto de inflexión en su relación. Aunque Ana sigue siendo reticente y desconfiada, comienza a cuestionar si realmente está completamente atrapada en su destino. ¿Es este un hombre capaz de cambiar? O, como ella teme, es simplemente un maestro de la manipulación que sabe cómo ganarse la confianza de aquellos que están a su merced? A medida que pasan los días, Ana se ve obligada a abrir su corazón, no solo al viudo, sino también a sí misma. En una noche especialmente difícil, cuando las lágrimas le nublan la vista, se ve incapaz de callar más. Decide contarle al viudo la verdad sobre su vida, sobre lo que la llevó a esa situación tan desesperada. Sus palabras son sombrías y llenas de dolor. Le habla de su infancia en la que, a pesar de la pobreza, había sido feliz. Recuerda con cariño los días en los que su madre aún era amorosa y su padre estaba lleno de sueños. Pero todo cambió cuando las deudas comenzaron a aplastarlos. La presión los convirtió en personas que ella ya no reconocía. Sus padres, quienes alguna vez fueron sus protectores, se convirtieron en los agentes de su sufrimiento. Ana le cuenta cómo se sintió traicionada, cómo la venta fue una decisión que ni siquiera pudo cuestionar. Había llegado al punto en que su propia existencia no valía más que un precio. La rabia y el dolor en sus palabras son palpables, y el viudo escucha en silencio, sin interrumpirla. Algo en su interior cambia cuando escucha su historia. Aunque no dice nada, por primera vez, el viudo se siente tocado por algo que va más allá de sus propios demonios. Por un momento, su frialdad parece desmoronarse ante la realidad del sufrimiento ajeno. A medida que los días pasan, el viudo comienza a enfrentarse a sus propios demonios. La relación con Ana lo está afectando de formas que nunca imaginó. La joven, con su dolor y vulnerabilidad, parece despertar algo dentro del que había permanecido dormido durante años, una necesidad de redención. Él se cuestiona a menudo por qué decidió comprarla. ¿Fue realmente por compasión? ¿O fue simplemente un impulso egoísta? ¿Está buscando, a través de ella, llenar el vacío dejado por su esposa? La situación lo desconcierta. Ana no es solo un objeto que adquirió en una subasta, ella es ahora una persona real, con emociones y un pasado que la han marcado profundamente. El viudo comienza a ver en ella algo más que una víctima. La joven lo desafía de una manera que nunca había experimentado antes. Él comienza a preguntarse si, tal vez, hay algo más en su vida que pueda ofrecerle. Si puede encontrar en su relación con ella una forma de sanar las heridas que tanto tiempo ha guardado. El equilibrio frágil que había comenzado a formarse entre el viudo y Ana se ve interrumpido cuando llega una noticia inesperada. Los padres de Ana, desesperados por recuperar dinero, deciden subastarla una vez más. El viudo se entera de esta noticia por medio de una carta de los prestamistas, que lo informan que Ana podría ser vendida de nuevo si no cumplen con sus deudas.
Este giro pone a ambos personajes en una encrucijada. Ana se siente traicionada por sus propios padres una vez más, y el viudo, aunque molesto por la situación, también comienza a sentir una rabia inexplicable. A pesar de sus propios problemas, no puede soportar la idea de que alguien más se apodere de ella, de que el destino de la joven se vea otra vez marcado por una subasta. Ana, por su parte, siente una mezcla de emociones. El miedo a ser vendida otra vez la consume, pero también empieza a cuestionarse su propia libertad. ¿Es realmente mejor quedarse con el viudo, un hombre que claramente guarda secretos oscuros, o será este otro engaño que la llevará a una nueva vida de sufrimiento? El conflicto interno del viudo se intensifica con la noticia de que Ana podría ser vendida nuevamente. En su mente, las opciones parecen claras. Puede permitir que la joven sea entregada a otros, dejándola ir sin más, o puede hacer todo lo posible para retenerla a su lado, asumiendo que esto podría ser la única forma de salvarla. Sin embargo, en cuanto empieza a considerar la segunda opción, una oleada de dudas lo invade. ¿Está haciendo lo correcto? ¿Realmente tiene derecho a decidir el futuro de Ana, aunque la haya comprado? Por primera vez, el viudo se enfrenta a una cuestión moral compleja. Ha vivido su vida en la sombra, lejos de cuestionar sus decisiones, pero con Ana las reglas del juego han cambiado. Ella no es solo una propiedad, es una persona que, por alguna razón, ha tocado su vida de una manera inesperada. El viudo empieza a preguntarse si está buscando una forma de redención en ella, o si simplemente quiere poseerla por completo. Ana, por su parte, observa al viudo con una mezcla de desconfianza y curiosidad. En su corazón, también comienza a ceder. A pesar de la dureza de su situación, hay algo en el que la hace sentir, aunque sea levemente, menos sola. Sin embargo, la idea de depender de él, de quedarse atrapada en su mundo, sigue siendo una prisión emocional. Ana sabe que su destino está entrelazado con el del viudo, pero ¿será capaz de resistir su creciente atracción por él o se rendirá ante lo inevitable? El pasado de los padres de Ana, hasta ahora oculto bajo una capa de secretos, comienza a salir a la luz cuando el viudo recibe una carta misteriosa. El contenido de la carta cambia el rumbo de los acontecimientos. Resulta que los padres de Ana tienen una deuda con una organización mucho más peligrosa de lo que él imaginaba. Esa deuda no solo está relacionada con dinero, sino también con la vida de Ana. La revelación es impactante. Los padres de Ana no solo la vendieron por dinero, sino que la habían entregado a la organización a cambio de protección. La familia de Ana había estado involucrada en actividades ilegales, y su situación había empeorado aún más al involucrarse con las personas equivocadas. El viudo, que inicialmente pensaba que su compra había sido un acto aislado, ahora se da cuenta de que está atrapado en una red de secretos mucho más compleja. Ana, al descubrir la verdad, se siente traicionada una vez más, no solo por sus padres, sino por la vida que le habían impuesto sin su consentimiento. La verdad le duele, pero al mismo tiempo la empodera. Ya no es solo una víctima, ahora es alguien que sabe que puede tomar el control de su destino. A medida que Ana enfrenta la verdad sobre sus padres y su propia situación, comienza a aceptar que no puede seguir siendo una simple víctima. Se da cuenta de que el viudo, aunque imperfecto, ha sido una figura constante en su vida desde el momento en que la compró. A lo largo de su tiempo bajo su techo, ha aprendido a leer entre líneas, a observar, y por encima de todo, a sobrevivir. En lugar de resistirse a la idea de quedarse con él, Ana comienza a tomar decisiones por sí misma. Ya no espera que alguien la salve. Ha comprendido que su salvación depende de sus propios actos. La joven comienza a desafiar al viudo de maneras sutiles, preguntando más, tomando control de algunas situaciones que antes no habría osado. A medida que lo hace, ve que el viudo no la rechaza, sino que, de alguna manera, parece respetarla más. Esta aceptación de su nuevo papel es un paso importante para Ana. Ella ya no es la misma joven que fue subastada por sus padres. El dolor que una vez la definió empieza a transformarse en fortaleza. Aunque aún hay muchas sombras en su vida, Ana comienza a abrazar su poder interior, sabiendo que no tiene que depender de nadie para encontrar su camino. La situación toma un giro aún más dramático cuando los padres de Ana intentan tomar el control una vez más. Después de la revelación del pasado, se acercan al viudo con la esperanza de recuperar a su hija. Esta vez, sin embargo, Ana no está dispuesta a ceder sin luchar. El encuentro es tenso, con los padres exigiendo que el viudo entregue a su hija. Ana, por primera vez, se enfrenta a ellos sin miedo. En lugar de sumisa y obediente, se planta firme ante sus padres, dejándoles en claro que ya no es su propiedad. La furia de sus padres es palpable,
pero Ana se mantiene inquebrantable. El viudo, al ver este cambio en ella, no puede evitar sentirse orgulloso. En este momento, se da cuenta de que la joven ha dejado atrás su vulnerabilidad y ha emergido como una mujer fuerte. Este enfrentamiento marca un antes y un después en la relación entre Ana y sus padres, así como en la dinámica entre ella y el viudo. Ambos han crecido, aunque de formas distintas, y su conexión se hace más fuerte, más compleja. Mientras el viudo y Ana se enfrentan a sus propios demonios, se dan cuenta de que sus destinos están irremediablemente entrelazados. La joven ya no es solo una prisionera de su destino, ella ha elegido, de alguna manera, tomar el control de su vida. El viudo, por su parte, se enfrenta a la posibilidad de redención, no solo puede salvar a Ana, sino también salvarse a sí mismo. Pero a pesar de todo el crecimiento personal de ambos, la tensión persiste. El pasado oscuro del viudo, las decisiones difíciles de Ana y las amenazas externas siguen acechándolos. ¿Será su relación una oportunidad para ambos de sanar y encontrar paz? ¿O será este el final de una historia marcada por el sufrimiento y las decisiones equivocadas? El tiempo ha pasado, y entre Ana y el viudo se ha formado una conexión que ni ellos dos esperaban. La relación que comenzó en un terreno de desesperación y necesidad ha evolucionado hacia algo más profundo y complejo. Aunque el viudo nunca fue un hombre de mostrar sus emociones, se ha visto cambiando en presencia de Ana. El amor, en su forma más inesperada, ha comenzado a florecer en sus corazones, aunque ninguno de los dos sabe cómo expresarlo. Ana, que antes se veía atrapada en un destino que no eligió, comienza a comprender que lo que siente por el viudo va más allá de la gratitud o la sumisión. Hay algo en el que la atrae, una vulnerabilidad que jamás mostró a nadie, y esa vulnerabilidad es lo que, poco a poco, empieza a tocar su propio corazón. Por primera vez, el viudo siente que no está solo en este mundo. Ana, a pesar de su dolor y sufrimiento, le ofrece algo que no había recibido en años, una oportunidad para redimir lo que ha sido perdido. Lo que comienza como un acto de compasión o una necesidad de control, se convierte en una relación genuina, marcada por el respeto mutuo y, por último, el amor. A pesar de la conexión que crece entre ellos, ambos luchan por aceptar lo que están sintiendo. Para Ana, es difícil ver al viudo como algo más que un hombre que la compró. Y para él, el amor es un sentimiento que ha evitado por demasiado tiempo. Pero, de alguna forma, entre los dos se forja algo nuevo, una relación basada en la aceptación de sus propias imperfecciones. Finalmente, llega el momento en el que Ana debe tomar una decisión crucial: quedarse con el viudo, un hombre con su propio pasado oscuro, pero con el cual ha encontrado un sentido de pertenencia y amor, o liberarse de todo y buscar su propio camino, lejos de la sombra de su pasado y su destino impuesto. El viudo, por su parte, ya ha tomado su decisión. Él ha cambiado. Aunque nunca fue un hombre de grandes palabras ni gestos románticos, ha demostrado su lealtad y afecto de la única manera que sabe, a través de sus acciones. Él está dispuesto a darlo todo por ella, para que tenga un futuro libre de las cadenas que su pasado le impuso. Pero Ana, aunque ha crecido y se ha convertido en una mujer fuerte, todavía lucha con sus propios miedos y dudas. Liberarse de la influencia de sus padres y de su destino no es fácil. La batalla interna que libra en su mente es feroz. Al final, se enfrenta a una verdad poderosa: la verdadera libertad no depende de escapar de su pasado, sino de aceptarlo y decidir por sí misma qué hacer con él. En un giro final de la trama, Ana elige quedarse con el viudo, no porque dependa de él, sino porque ha aprendido a amarlo y a aceptarse a sí misma. Juntos, el viudo y Ana caminan hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Lo que parecía un destino marcado por la tragedia, se transforma en una oportunidad de redención, no solo para ellos, sino para todos aquellos que alguna vez estuvieron atrapados en un ciclo de dolor y desesperación. La historia de Ana y el viudo es una historia de transformación. De dos almas perdidas que, a pesar de sus oscuros pasados, encuentran una forma de sanar y reinventarse. Es un relato que muestra cómo el amor, en sus formas más inesperadas, puede sanar las heridas más profundas, incluso las que creíamos imposibles de sanar. A través de su relación, ambos personajes aprenden que la verdadera libertad no viene de escapar de los propios demonios, sino de enfrentarlos y encontrar el coraje para vivir con ellos. Aunque el viudo sigue siendo un hombre marcado por su dolor, al lado de Ana, por primera vez, puede ver la luz al final del túnel. Para Ana, el viaje no ha terminado, pero ha dado un paso crucial: dejar de ser una víctima de su circunstancia y convertirse en la dueña de su propio destino. A través de las pruebas, los sacrificios y los momentos de desesperación, Ana ha aprendido lo que significa ser verdaderamente libre.
Y aunque su futuro no está asegurado, el amor y la esperanza han echado raíces en sus corazones, y ahora, juntos, pueden construir una vida que nunca imaginaron posible.